Vamos a resolver el problema número 7 de la tarea 4 de la sección 2, donde nos plantean el caso de una persona que va sobre un globo aerostático que ya está a una altura de 76 metros, con una velocidad inicial de 12 metros por segundo cuadrado y con un ángulo de elevación de 40. Por lo tanto, hace un tiro parabólico y nos piden encontrar cuál es el alcance del proyectil, cuál es el tiempo que permanece en el aire y con qué velocidad cae al suelo. Entonces, primero, para el alcance estaríamos tentados a utilizar el alcance horizontal, que sería la R, pero el alcance horizontal solamente me lleva a esta parte, esta línea roja sería mi alcance horizontal, porque desde la altura de la que sale hasta la misma altura, la distancia horizontal recorrida, eso es el alcance. Pero en este caso tengo un alcance mucho mayor. Nos faltaría esta partecita, esta. Para esto entonces voy a utilizar mejor las ecuaciones de la trayectoria, que serían aquí, estas. Donde recuerden que la gravedad en estas ecuaciones la vamos a poner como negativa. Pues, ¿qué es lo que hace en Y? Pues frenarme, hasta que es 0 y luego empieza a acelerar. Pero siempre le ponemos el signo menos. Si cualquiera de estas, al hacer la operación, encontrar la velocidad final o la altura, nos da positivo, significa que estamos en la parte que va subiendo. Y si la velocidad final ya, la suma de esto, nos da negativo, ya vamos en esta parte. Bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero con la velocidad inicial y el ángulo voy a repartir cuánto le toca a Y y cuánto le toca a X. Recordemos que la componente en Y es velocidad por seno del ángulo y la componente X es velocidad por seno del ángulo, en cuyo caso nos quedó la componente en X es 9.19 metros por segundo y la componente en Y 7.7 metros por segundo. Entonces ya repartimos. Y ahora vamos a aplicar, vean, para el eje X solo hay una ecuación, porque en el eje X el movimiento es con velocidad constante. Siempre lleva la misma velocidad y nunca cambia, de principio a fin. En cambio, en el eje Y, ahí sí tenemos que aplicar las ecuaciones de la aceleración constante con G negativa. Vamos a determinar el tiempo. Para eso voy a utilizar primero voy a valerme de esta H que me dan, de esta altura. Recuerden que la altura, cuando el proyectil va subiendo, en esta parte la altura es positiva. Si empieza en 0, empieza a subir y disminuye, pero vuelve a ser 0. Si es la altura de donde partió. Pero si sigue bajando, ya es una altura negativa. Entonces, esta H sería una H de menos 76 metros. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a utilizar esta ecuación de la altura para poder determinar el tiempo. Ok. Sustituimos, voy a tomar un decimal, pero ok, la altura es menos 76, 7.713 la velocidad en y la gravedad, que es negativa, aquí le puse signo menos, entre 2, 4.905. Pero solamente voy a quedarme con un decimal para que no se vea tan extensa esta ecuación. El menos 76 lo paso del lado derecho sumando, reacomodo, porque siempre queremos tener el término cuadrático primero, luego el término lineal y al final el término independiente. Esto es una ecuación cuadrática. Voy a hacer uso de la ecuación fórmula general de la chicharronera para poder encontrar cuánto vale t. Esta x es mi incógnita, que para mí es el tiempo, ¿no? Entonces, recuerden que el coeficiente que acompaña al término cuadrático es a, el coeficiente del término lineal es b y el término independiente, perdón, es c. Sustituyendo esto con todo y signos, es decir, A es menos 4.9, B 7.7 positivo y C 76 positivo. Sustituyendo esto en la fórmula general, tenemos tal cual lo que está apareciendo en pantalla. Voy a hacer primero la raíz, lo que está dentro de la raíz, el radicando es, al hacer las operaciones, 1548.89. Saco la raíz, que quedarían 39.35. Ahora, ven que tiene dos términos, más menos. Entonces, hay dos soluciones de una ecuación cuadrática. Si tomamos el signo más, pensemos que nos quedaría 39 positivo menos 7.7, nos queda como 32 punto y algo, pero es positivo. Más entre menos, queda menos, lo cual diría
que el tiempo es negativo. Eso en física no es posible un tiempo negativo. El tiempo tiene que ser positivo, por eso vamos a tomar la parte negativa. Si tomamos el menos 39, ahora sí, menos 7.7 menos 39 nos da menos 47.05, menos entre menos queda más, y el tiempo es positivo, y es un tiempo de 4.8, perdón. Ahora, con ese tiempo voy a encontrar el alcance horizontal. En el X solamente hay una ecuación, porque la velocidad es constante, es la misma de principio a fin, la parte que le toca en X. Entonces, si quiero saber la distancia que recorrió, tengo el tiempo y tengo la velocidad en X, 9.19. Entonces, tendré una distancia, un alcance horizontal, una distancia recorrida de 44.12 metros. Nos falta la velocidad final. La velocidad final, primero en X, sabemos que la velocidad en X es la misma de principio a fin. Entonces, en X es la misma de principio a fin, y en Y utilice la primera ecuación, esta. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo, donde la gravedad es negativa, recuerden. 7.7 es la velocidad inicial en Y, la gravedad es negativa por el tiempo que tarda en realizar el recorrido. Al multiplicar y hacer esto, nos queda una velocidad de menos 39.38. Tiene sentido porque ahora el objeto ya va en la parte que va cayendo, es decir, la velocidad en Y va hacia abajo. Pero aquí tengo solo las componentes de la velocidad final. La velocidad es un vector, así que tengo que encontrar la magnitud de este vector. Sería la componente en el teorema de Pitágoras, pues, sería 9.19 al cuadrado más 39.38 negativo al cuadrado. A la hora de elevar al cuadrado cada una de estas y a sacar raíz, nos queda una velocidad de 40.44 metros por segundo y nos falta el ángulo. Para el ángulo usamos la tangente inversa de la velocidad final en Y entre la velocidad final en X. A la hora de dividir y hacer la tangente inversa nos queda un ángulo de menos 76.86. Como vemos que la velocidad ya va de bajada, es decir, en Y va hacia abajo y en X tiene esta componente hacia la derecha, entonces el ángulo que estoy midiendo es esta parte. Está en el cuarto cuadrante, así que para tener el ángulo positivo, pues a 360 le resto 76.86 y nos queda un ángulo de 283.13. Así es como se resuelve este problema. Bueno, creo que la manera más corta de poder resolverlo. Hay otra manera, pero es un poco más, con más pasos, si no queremos aplicar una ecuación cuadrática. Lleva un poco más de pasos, pero se puede resolver igualmente utilizando las ecuaciones de estas ecuaciones. Bien, chicos, esta sería la respuesta.